Salud al día con Shia Bertón. En esta parte del programa, las primeras palabras que se nos vinieron a la mente son riesgo de diabetes, obesidad, riesgo cardiovascular también. Miren, cuando hablamos de esto uno se asusta, ¿verdad? O muchas veces usted puede decir, no, yo de eso no voy a padecer. Recuerden, como siempre les comento, en medicina la información es la que da la prevención. Y eso vamos a hacer nosotros precisamente en esta parte. Prevenir con el doctor Luis Sosa, médico internista, quien nos acompaña en esta parte del programa para conversar del síndrome de insuficiencia a la insulina, o lo que conocíamos como síndrome metabólico, que realmente es lo que acabo de decir primero. El doctor además es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y está con nosotros. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo más importante es definir esto, porque deben estar todavía diciendo, bueno, todo eso que Shia nombra, que sí asustan esas palabras, sobre todo cuando uno llega a una consulta y le dice, es un médico, ¿qué es lo que yo tengo que saber del síndrome de insuficiencia a la insulina? Bueno, muchas gracias, te reitero la invitación, y por parte de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, donde estamos abocados a la prevención y a la divulgación de la información médica aplicable para la comunidad, que tenga acceso a la comunidad a la información. Me decía sobre el síndrome metabólico, sobre la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, todos tenemos insulina. Cuando uno dice, bueno, este individuo fue diagnosticado de una resistencia a la insulina, fue que sencillamente se descontroló un sistema de control de nuestro azúcar que es fisiológico o normal. Todos tenemos una secreción de insulina, habitualmente después de comer, y un nivel de insulina basal. Aquellos individuos que tienen cierta resistencia se va estableciendo porque por excesos calóricos, por mala distribución de la grasa, por una serie de componentes endocrinos, algunas hormonas que también alteran el funcionamiento de la insulina, nos volvemos nosotros entonces resistentes. ¿Qué significa ser resistente? Bueno, que nuestra insulina funciona, pero ella tiene que actuar sobre ciertos y determinados tejidos, uno de los cuales es el tejido hepático, otro de los cuales es el tejido muscular, y por supuesto esa acción tiene que ser eficaz. El individuo se vuelve resistente porque la insulina llega a ese sitio, pero los receptores donde ella actúa se vuelven insensibles prácticamente. Entonces el páncreas, tratando de solventar esa insensibilidad de esos receptores, entonces aumenta la secreción de la insulina, y por eso entonces los individuos tienen un nivel de insulina superior tratando de compensar. Si esa compensación a la larga no es suficiente, o el trastorno que la produjo fue tan perturbador, entonces sobreviene lo que se llama la diabetes. Y la diabetes es cuando nosotros tenemos, además de la resistencia a la insulina, tendríamos entonces una elevación por una incapacidad de nuestro sistema de control de azúcares, y nos hacemos incapaces, y entonces empezamos a tener elevaciones de la glicemia por encima de un valor normal, que cada vez, buscando la prevención, cada vez se ha bajado más ese nivel de aceptación como normal. Actualmente es de 100 miligramos por ciento. Todos tendemos a tener el azúcar entre 70 y 100. Eso es gracias a un sistema que eso no es fortuito, eso es producto de un mecanismo de acción de la insulina, en donde ella tiende a hacer que tú tengas utilización de ese azúcar que tú te comiste. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando es excesivo el gasto calórico, nos volvemos entonces incapaces de soportar, y entonces nos quedamos con un nivel de azúcar superior al normal de la población. Entonces, por eso se llama hiperglicemia. Entonces, el estado diabético es cuando usted, además de tener la resistencia a la insulina, también es incapaz de poder soportar su estado normal de azúcar. Entonces, siempre vamos a tener un nivel superior. ¿Y cómo podemos nosotros, para ubicarnos en esta realidad y entenderlo también para nuestros televidentes, cómo podemos detectar, sin ir a un médico, cuándo comienzan esos primeros estadios, doctor, que pudiéramos estar dando el paso para el síndrome de insuficiencia de la insulina? Que además sería chévere decir que puede ser síndrome como síndrome. Excelente. Lo comentábamos hace un momento, es válido, ¿cierto? Es válido.
Una de las cosas que nos hace sospechar a nosotros de que estamos padeciendo de un hiperinsulinismo es primero el aumento del peso. La distribución Eso es el de primer- nuestra grasa que tiende ¿La a hacerse abdominal? abdominal o lo que se llama la grasa visceral. Sí. Porque lo que nosotros vemos como aumento de grasa abdominal no necesariamente es lo que está por debajo de la piel. Existe grasa también visceral en medio de nuestros intestinos y en el peritoneo, pues. Sí. Entonces, el aumento de peso con una distribución alterada de la grasa visceral en nuestro abdomen y, por supuesto, en líneas generales, el peso corporal total, lo que nosotros llamamos el índice de masa corporal, la elevación del índice de masa corporal con una distribución alterada de la grasa, ya nos puede hacer sospechar físicamente que podemos padecer ese síndrome. Numerosas investigaciones Claro. recientes, además que hemos comentado en muchas oportunidades en el programa, doctor, y estudios además serios a nivel internacional, también lo respaldan y aclaran esto, y cada día es más el énfasis que se hace Sí. para que la persona entienda el riesgo que tiene a todo nivel cuando no controla su sobrepeso, su peso. Un caso muy representativo. Hay atletas que son muy pesados por su tipo Cierto. de rutina de ejercicio. Cierto. Son pacientes, son personas que tienen un desarrollo ectomórfico muy pronunciado. Pues. Grande. Entonces, y sin embargo no tienen síndrome metabólico mucho, porque no tienen distribución de grasa visceral alterada. Los jugadores de sumo, que son unos obesos Enormes. en cuanto al peso corporal, terminan siendo definidos como eso, pero ellos no tienen tanto el trastorno, porque la distribución de la grasa visceral de ellos se preserva. Entonces, eso Porque habla a favor. está ubicada en todas partes, en- pudiéramos decir. No, porque tienen poca grasa visceral. Tienen más masa muscular Más que masa grasa son ellos. visceral. Entonces, esa grasita, cuando empieza a colocarse, a distribuirse en forma normal, y cuando es la responsable, cuando ya se deposita, es la responsable realmente de que se sucedan toda esta serie de cambios, porque esa grasa libera al torrente circulatorio supuesto. ácidos grasos que son los que perturban esos receptores a la larga. Entonces, ayuda a que la captación de glucosa por parte de los tejidos o de azúcar por parte de los tejidos sea perturbada. Esos grasitos, esos ácidos grasos que se forman en la grasita visceral, pues hace esa liberación. Ese Ahora, primer término, la obesidad, ejemplo, la grasa. por ¿Qué ejemplo- otros son los puntos para poder detectar, como yo les decía, ¿Cómo no? sin ir al médico? Ahora, fíjense una cosa, la definición del síndrome metabólico son varios elementos. Definitivamente la Federación Internacional de Diabetes Sí. llegó a una conclusión, señor, usted tiene que incluir el tema de la cintura y de la distribución de la grasa visceral aumentada como elemento clave para usted decir que tiene un Perfecto. síndrome metabólico. Pero están otros elementos, por ejemplo, el volverse hipertenso, ¿verdad? Importante. El que usted tenga un perfil de sus lípidos elevados, por ejemplo, que usted se le detecte unos triglicéridos de repente una prueba laboral cuando usted sale de vacaciones y usted le consiguen que tiene el colesterol bueno bajo, que usted tiene los triglicéridos más de 150, o que su azúcar sencillamente en vez de llegar a ser diabético, pero llegó a tener 101, 102, entonces ya le hacen sospechar sin tener mayor información de que usted está padeciendo de resistencia a la insulina y de que usted está padeciendo de un síndrome metabólico. En conclusión, usted podría decir que usted tiene síndrome metabólico cuando la cintura supera 88 centímetros en la mujer y 94 centímetros en el hombre. ¿Cuáles son las consecuencias? Para que eso nos llame la atención de poder hacer algo. Las consecuencias, bien concreto, doctor, del síndrome de insuficiencia de la insulina cuando ¿Cómo no? puede padecerlo. Bueno, fíjese, es importante, todos debemos tener un nivel de glicemia por debajo de 100, como Sí. dijimos. Si su azúcar llega a subir entre 100, pero no llega a tener más de 126, usted entra en un limbo de sospecha. Y ese limbo de sospecha se llama prediabetes. Ajá. Nosotros podemos tener el síndrome el hiperinsulinismo sin o con prediabetes, porque no es necesariamente, son como te dije, uno tiene la obesidad visceral, los triglicéridos más de 150, el colesterol bueno, que es el HDL, que es el que deberíamos tener todos más de 40 los hombres y más de 50 las Exacto. mujeres. Entonces, y también la presencia de glicemia por encima de 100, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Nosotros, de tener la glicemia en un rango prediabético a hacernos diabéticos, ¿Cuánto- que es más de cuántos 126, pasos hay? nosotros podríamos
puede durar 5, 7, 8, 10 años. Como hay un porcentaje de prediabéticos que no desarrollan la diabetes. Pero si usted tiene actividad física, a usted se le reduce eso a 50% menos. ¿Ves? Pero de esa actividad física, de también la incidencia con respecto a lo que es la relación con el azúcar, de toda esa observación vamos a hablar al regreso, doctor, después de esta pausa comercial que vamos a realizar, algunos mensajes de nuestros patrocinantes y por supuesto, además abocarnos mucho a esto. El doctor tiene ya 2 años con una columna en un diario de nuestro país todas las semanas, donde precisamente usted habla mucho de esto, de lo que tiene que ver el deporte y su relación directa con este síndrome que estamos conversando en esta oportunidad. Venimos enseguida y seguimos conversando con el doctor Luis Sosa, médico internista, en esta parte del programa, el síndrome de insuficiencia a la insulina. Ya venimos.